Bueno, iniciamos con el array bidimensional, o también conocido como matriz o matrices. Un array bidimensional es una estructura formada por filas y columnas, a diferencia del array unidimensional que tenía una sola fila o se podría decir una sola columna. Aquí manejamos dos dimensiones, filas y columnas. Es importante resaltar que Python es un lenguaje de programación que no tiene propiamente la estructura de una matriz, como otros lenguajes como Java, como PHP, que manejan la creación propiamente de una matriz. Aquí lo que se hace es un juego estratégico de las listas para que funcionen como matriz. Recordemos que una matriz es un conjunto de elementos formados por filas y columnas. Aquí también comienzan las posiciones cero. El ejemplo que usted está observando es un arreglo bidimensional o una matriz de 3 filas por 4 columnas, y también se comienzan a enumerar fila 0, fila 1, fila 2 y columnas, columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, aquí vamos a hacer uso de el array configurado de tal manera que nos funcione como una matriz. Aquí podemos observar una matriz con datos. Aquí podemos decir que son los ahorros en euros que han tenido cada persona en los diferentes meses del semestre. Entonces, aquí podemos decir inicialmente que tenemos una matriz de 6, de 4 filas por 6 columnas. Entonces, en la fila 0 tenemos los datos de 20, 30, 10, 20, 30, 40. En la fila 1 tenemos los datos de 22, 33, 15, 25, 33, 45. En la fila 2 tenemos los datos de 25, 40, 12, 20, 28, 50. En la fila 3 tenemos los datos de 23, 20, 13, 25, 35, 55. Si lo miramos por columnas, en la columna 0 tenemos los datos de 20, 22, 25, 23. En la columna 1 tenemos los datos de 30, 33, 40, 20. Los datos de la columna 2, 10, 15, 12, 13. Los datos de la columna 3, 20, 25, 20, 25. Los datos de la columna 4, 30, 33, 28, 35. Y los datos de la columna 5, 40, 45, 50, 55. Lógicamente la matriz no se almacena los datos de que enero, febrero, aquí esto está, ni Brian, Pedro, Luis. Simplemente la matriz almacena es el contenido. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz. Ok, continuando con el tema de la matriz, tenemos ya la codificación en Python. Para crear una matriz en Python, inicialmente, si la queremos crear vacía, es igual a un arreglo unidimensional. El nombre de la matriz o el nombre del arreglo igual abro y cierro corchetes. Ese es en el caso que usted quiera crear el arreglo o la matriz de vacía. Si ya usted desea crear una matriz con datos al instante, lo que hace usted es inicialmente coloca el nombre de la matriz seguido de el igual y el corchete, que es amarillo, que indica que se vienen unos arreglos. Entonces, usted puede manejar esto de esta manera también estructurada, es decir, todo en una sola fila. Sin embargo, por cuestión de estética y para que el estudiante pueda apreciar, se puede colocar de esta manera. Aquí están los datos de la primera fila, que es un array unidimensional. Ahí está la primera fila. Los datos de la segunda fila, otro array unidimensional. Los datos de la tercera fila, un array unidimensional. Los datos de la cuarta fila, array unidimensional. Entonces, cada fila de la matriz se tiene que colocar un corchete indicando de que es una lista y se separan por comas. Entonces, aquí tengo una matriz de 4 filas por 6 columnas en esa estructura. Si, por ejemplo, yo quiero conocer algún elemento, entonces yo aquí le doy imprimir
e indico primero la fila y después las columnas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el elemento de la fila 3 con columna 4, entonces al momento de yo dar imprimir, observamos que es 35. ¿Por qué es 35? Porque el 35 pertenece a la fila 3, aquí está fila 1, fila 2, perdón, fila 0, fila 1, fila 2 y fila 3. Ahora, de esa fila 3 viene columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Recordemos que las posiciones son aquí desde 0. Si quiero conocer S12, S12 vendría siendo la posición 2 con la columna 2. Entonces vendría siendo posición 2, fila 2 con columna 2. Al momento de darle imprimir, bueno, vamos a verificar aquí qué pasó. Aquí está. Vamos a limpiar. De pronto presioné una tecla de más. Aquí está el 12. Es importante que el estudiante tenga claro cómo se crea una matriz ya con datos ingresados. Bueno, anteriormente vimos cómo crear una matriz en blanco y cómo crear una matriz con datos ya estáticos, fijos, colocados de manera directa. Pero generalmente no se usan así. Lo que se hace es que esos datos se piden por teclado. Entonces, para crear una matriz, independientemente del tamaño, si es 3 filas por 4 columnas, si es 4 filas por 5 columnas, independientemente de las dimensiones o tamaño, este código que les estoy brindando les permite crear una matriz del tamaño que sea con los datos que ustedes quieran ingresar. Bueno, en este caso enteros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el array. Va a estar vacío. Y a continuación pregunto por dos valores n y m. En n voy a preguntar de cuántas filas quiere la matriz y en m voy a preguntar cuántas columnas quiere que tenga la matriz. La matriz en Python utilizan dos ciclos for, que a continuación voy a explicar cómo es la metodología. Cuando usted usa dos ciclos for, generalmente se utiliza para llenarlo a manera de fila. Es decir, cuando usted usa el ciclo, como lo va a ver a continuación, el primero llena es por fila. Bueno, la fila 1, ¿cuál fue el valor del primero, el valor del segundo, el valor del tercero, el valor del cuarto, el valor del quinto, etcétera? Después, la siguiente fila, deme los datos de la siguiente fila. Cuando ya finalice la fila, bueno, deme los datos de la siguiente fila. Después, deme los datos de la siguiente fila. Usted lo puede llenar también en el orden de las columnas, pero generalmente se llena por orden de filas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tengo un ciclo for que me indica a mí desde i hasta n. N viene siendo el número de filas. Dentro de ese ciclo for hay otro ciclo for, pero no con la variable i, sino con una variable llamada j, que puede ser cualquiera, pero aquí se coloca generalmente j. El rango m. El rango m hace referencia a las columnas. Entonces, cuando inicia el primer for, que indica, bueno, vamos a comenzar con la fila, esta línea número 6, ahorro.abre, abre y cierro y agrego el corchete, eso indica que en la matriz voy a crear la primera fila en blanco. Y a esa primera fila yo le voy a preguntar los datos aquí en la línea 8 y 9. Comienzo a preguntar los datos y lo voy llenando en la primera fila. En este caso, vendría siendo la fila de color amarillo. Cuando finalice este ciclo for de J, se regresa al ciclo for primero y agrega una nueva fila en blanco. Y dentro de este ciclo for J, comienza a llenar cada uno de los elementos de la siguiente fila, que en este caso viene siendo la fila azul. Cuando finalice la fila azul, se regresa al for del i y como todavía está por la segunda fila, agrega otra fila en blanco.
y dentro de este ciclo for J comienza a llenar los elementos de la siguiente fila, que es la de color verde, uno por uno. Nuevamente continúa el ciclo for y agrega la última fila, y esa última fila se colocan los datos. Una vez salga de la última fila, muestra la matriz para que ustedes conozcan la estructura. Pero ¿qué pasa? No siempre se necesita esa estructura compleja de matriz. A veces necesitamos en ejercicio conocer valor por valor de manera independiente, así como los arrays unidimensionales. Y para esto lo que se hace es, se utilizan los dos ciclos for, uno con el rango de n, el otro con el rango hasta m, y se muestra de esta manera. Ahorro i, que es la posición de la fila, y j, que es la posición de la columna. Y de esta manera me muestra los datos de manera independiente. Entonces, si yo deseo hacer un ejercicio, yo le voy a dar a ejecutar y yo voy a guiarme de este ejercicio. ¿Cuántas filas tiene el ejercicio? Bueno, el ejercicio tiene 4 filas. ¿Cuántas columnas? Bueno, el ejercicio tiene 6 columnas. Entonces, ahí me está pidiendo el valor de la primera fila, que viene siendo 20. Después coloco 30. Después 10. Después 20. Después 30 y después 40. Ya llenó la primera fila. Ahora viene la siguiente fila. 22, 33, 15. 22, 33, 15. Después viene 25, 33, 45. 25, 33, 45. Ahora viene la siguiente fila. 25, 40, 12. 25, 40, 12. 20, 28, 50. 20, 28, 50. Y los datos de la última fila. 23, 20, 13. 23, 20, 13. 25, 35, 55. 25, 35 y 55. Entonces fíjense que aquí me mostró la matriz, que ese fue el print que está en la línea, ese es el print que está en la línea 11, pero a veces así es muy complejo entenderlo. Entonces con el ciclo for que está aquí en la parte inferior, me muestra los datos de manera individual. Entonces habrán ejercicios donde te conviene tenerlo así, habrán ejercicios donde le conviene tenerlos así, las maneras de representación.